Volumen 3, capítulo 6. Noviembre 11 de 1899. La obediencia le impide ajustarse a la justicia. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y me parecía que giraba por la tierra. Oh, cómo estaba inundada por todo tipo de iniquidades, da horror pensarlo. Ahora, mientras giraba, he llegado a un punto y he encontrado a un sacerdote de vida santa, y en otro punto una virgen de vida pura y santa. Nos hemos unido los tres y empezamos a hablar sobre los tantos castigos que el Señor está enviando y tantos otros que tiene preparados. Yo les he dicho: ¿y vosotros qué hacéis? ¿Os habéis acaso conformado a la divina justicia? Y ellos, viendo la extrema necesidad de estos tristes tiempos, y que el hombre no se rendiría ni aunque viniera un apóstol, ni si el Señor enviara a otro San Vicente Ferrer, que con milagros y señales portentosas lo pudiese inducir a la conversión. Es más, viendo que el hombre ha llegado a tal obstinación y a una especie de locura, que la misma fuerza de los milagros lo volvería más incrédulo, entonces, obligados por esta apremiante necesidad, por el bien de ellos, y para detener este mar purulento que inunda la faz de la tierra, y para gloria de nuestro Dios tan ultrajado, nos hemos conformado a la justicia. Solo estamos rogando y ofreciéndonos víctimas para hacer que estos castigos sirvan para la conversión de los pueblos. ¿Y tú, qué haces? ¿No te has conformado con nosotros? Y yo: no puedo, porque la obediencia no quiere. Si bien Jesús quiere que me uniforme, pero como la obediencia no quiere, debe prevalecer sobre todo. Debo estar siempre en oposición con Jesús bendito, cosa que me aflige mucho. Y ellos: cuando está la obediencia, seguro que no necesita adherirse. Después de esto, encontrándome en mí misma, en cuanto he visto al amadísimo Jesús, quise saber de qué parte eran aquel sacerdote y aquella virgen, y él me ha dicho que eran del Perú. Volumen 4, capítulo 30. Saliendo del divino querer, se pierde el conocimiento de Dios y de sí mismo. Parece que el Señor bendito quiere ejercitarme en la paciencia. No tiene compasión ni de mis lágrimas ni de mi dolorosísimo estado. Yo sin Él me veo inmersa en las más grandes miserias. Creo que no haya alma más perversa que la mía. Si bien estando con Jesús, me veo más que nunca mala, pero como me encuentro con Él que posee todos los bienes, mi alma encuentra el remedio a todos los males. Así que faltándome Él, todo para mí termina. No hay ningún remedio a mis grandes miserias. Mucho más me oprime el pensamiento de que no sea más voluntad suya mi estado, y no estando en su querer, me parece estar fuera del centro, y muchas veces pienso en el modo cómo poder salir. Ahora, estando con estas disposiciones, lo he oído detrás de mi espalda que me decía: ¿te has cansado? ¿No es verdad? Y yo: sí, Señor, me siento bastante cansada. Y él continuó:
Ah, hija mía, no salgas de mi querer, porque saliendo de dentro de él, vienes a perder mi conocimiento, y no conociéndome vienes a perder el conocimiento de ti misma, porque solo se distingue con claridad si hay oro o fango, con los reflejos de la luz. Porque si todo es tiniebla, fácilmente se pueden confundir los objetos. Ahora, luz es mi querer, que dándote mi conocimiento, a los reflejos de esta luz, vienes a conocer quién eres tú, y viendo tu debilidad, tu pura nada, te pegas a mis brazos y unida con mi querer vives conmigo en el cielo. Pero si quieres salir de mi querer, lo primero que perderás es la verdadera humildad, y después vendrás a vivir sobre la tierra y estarás obligada a sentir el peso terreno, a gemir y suspirar como todos los demás desventurados que viven fuera de mi voluntad. Dicho esto, se ha retirado sin ni siquiera hacerse ver. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Volumen 11, capítulo 110. Noviembre 11 de 1915. Las almas que viven en la divina voluntad son otros Cristos, y éstos obtienen misericordia. Esta mañana sentía tal compasión por las ofensas que Jesús recibe y por tantas pobres criaturas que tienen la desventura de ofenderlo, que quisiera afrontar cualquier pena con tal de impedir la culpa, y rezaba y reparaba de corazón. Mientras estaba en esto, el bendito Jesús ha venido y parecía que tenía las mismas heridas de mi corazón, pero, oh, cuánto más grandes. Y me ha dicho: hija mía, mi divinidad, al hacer salir a la criatura, quedó como herida por mi mismo amor, por amor a ella. Y esta herida me hizo descender del cielo a la tierra y llorar y derramar mi sangre y hacer todo lo que hice. Ahora, el alma que vive en mi voluntad siente a lo vivo esta herida como si fuera de ella, y llora y reza, y quisiera sufrir todo para poner a salvo a la pobre criatura, y para que esta mi herida de amor no sea recrudecida por las ofensas de las criaturas. Ah, hija mía, estas lágrimas, oraciones, penas, reparaciones, endulzan mi herida y descienden en mi pecho como fúlgidas gemas, que me glorío de tenerlas sobre mi pecho para mostrarlas a mi Padre, para inclinarlo a piedad de las criaturas. Así que entre ellas y yo desciende y asciende una vena divina que les va consumando la sangre humana, y por cuanto más toman parte en mi herida, en mi misma vida, tanto más esta vena divina se agranda tanto, de volverse ellas otros tantos Cristos. Y yo voy repitiendo al Padre: yo estoy en el cielo, pero hay otros Cristos sobre la tierra que están heridos con mi misma herida, que lloran como yo, que sufren, que rezan, etc. Por lo tanto, debemos derramar sobre la tierra nuestras misericordias. Ah, sí, solo estas almas que viven en mi querer, que toman parte en mi herida, me asemejan en la tierra, me asemejarán en el cielo con el tomar parte en la misma gloria de mi humanidad. Volumen 14, capítulo 73. Noviembre 11 de 1922. Jesús dio vida en la divina voluntad a los actos de todas las criaturas,
En esta obra asoció a su Madre Santísima y ahora llama al alma a repetirlo. Mi siempre amable Jesús, al venir me ha atraído a Él dentro de una luz inmensa y me ha dicho: pequeña hija de mi querer, esta luz inmensa que ves es mi suprema voluntad, de la cual nada escapa. Tú debes saber que al crear el cielo, el sol, las estrellas, etc., a todo le fijé sus límites, su lugar, su número. No pueden crecer ni decrecer. Todas las cosas las tengo como en un puño. Así al crear al hombre, al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos, todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que deberá existir. Y esto era connatural en mí, mucho más que yo debía ser actor y espectador hasta de un pensamiento. Y si el hombre no lo podía hacer sin mí, ¿cómo no debía yo saberlo y conocer hasta el número? Así que en mi voluntad nada todo el obrar de las criaturas, como los peces nadan dentro de un vasto mar. Pero habiendo creado al hombre no esclavo, sino libre, porque no era decoroso para mí, ni obra digna salida de mis manos, si hiciera salir a este hombre atado, sin libertad, ni podría decir hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, si no lo hacía libre. Quería dotarlo con la libertad. Yo era libre, libre también él, pues no hay otra cosa que más torture a una persona que dar un amor forzado y causa desconfianza, sospechas, temores y casi asco en quien lo recibe. Ve dónde tiene origen cada acto de criatura, aún un pensamiento, en la santidad de mi voluntad. Con esta diferencia, que si el hombre quiere, ese pensamiento, palabra, etc., puede hacerlo bien o mal, santo o perverso. Ahora, mi voluntad tuvo un dolor al ver en tantos cambiados sus actos, de los cuales era actora, en actos mortales para mí y para ellos. Por eso quise que mi voluntad, haciéndose doblemente actora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino, que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad con otros tantos actos divinos. Pero se necesitaba alguien para hacer esto, y he aquí a mi humanidad santa, libre también ella, que no queriendo otra vida que la sola voluntad divina, nadando en este mar inmenso, iba duplicando cada pensamiento, palabra y obra de criatura, y extendía sobre todo un acto de voluntad divina. Y esto daba satisfacción y glorificaba al Padre Divino, de modo que Él pudo mirar al hombre y abrirle las puertas del cielo. Y yo anudaba con más fuerza a la voluntad humana, dejándola siempre libre de no separarse de la voluntad de su Creador, causa por la que se había precipitado en tantas desgracias. No estuve solo contento con esto, sino que quise que mi mamá, también santa, me siguiera en el mar inmenso del querer supremo, y junto conmigo duplicara todos los actos humanos, poniendo en ellos el doble sello, después del mío, de los actos hechos en mi voluntad sobre todos los actos de las criaturas. Cómo me era dulce la compañía de mi inseparable mamá en mi voluntad. La compañía en el obrar hace surgir la felicidad, la complacencia, el amor de ternura, la competencia, el acuerdo, el heroísmo. En cambio, el aislamiento produce lo contrario. Entonces, conforme obraba junto con mi amada mamá, así surgían mares de felicidad, de complacencia de ambas partes, mares de amor que haciendo competencia, uno se arrojaba en el otro y producían gran heroísmo.
Y no para nosotros solos surgían estos mares, sino también para quien nos habría hecho compañía en nuestra voluntad. Es más, podría decir que estos mares se convertían en tantas voces que llamaban al hombre a vivir en nuestro querer para restituirle la felicidad, su naturaleza primera y todos los bienes que había perdido con sustraerse de nuestra voluntad. Ahora vengo a ti. Después de mi Madre Celestial te llamé a ti, para hacer que todos los actos humanos tengan el primer sello hecho por mí, el segundo hecho por mi mamá, y el tercero por una criatura de la estirpe común. Mi eterno amor no estaría contento si no hubiera elevado a una de la estirpe común, la cual debía abrir las puertas a quien se dispusiera a entrar por ellas para vivir en nuestro querer. He aquí el porqué de mis tantas manifestaciones, los tantos valores y efectos que te he hecho conocer de mi voluntad. Estos serán imanes potentes para atraerte a ti y después a los demás a vivir en ella. Pero para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras, o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Esta es la razón de mis tantas gracias, para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Conforme te iba dando esas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, dejando siempre libre tu voluntad. Era necesario para mi decoro, santidad y dignidad, que debiéndote llamar al centro de mi querer, para hacer ahí vida común, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí y que las criaturas no han conocido aún, reducir tu naturaleza a este estado feliz. De otra manera no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas, hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. A lo más habrías estado a las órdenes de mi querer, como tantos otros fieles míos, pero hacer lo que hice yo, habrías estado muy lejana, y ni tú ni yo hubiéramos sido felices, mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, vivir plenamente feliz en la tierra, para después pasar a vivir más feliz en el cielo. Por eso te digo, verdadera hija de mi querer, primer parto feliz de mi voluntad, séme atenta y fiel. Ven en mi eterno querer, te esperan mis actos que quieren el sello de los tuyos, te esperan los actos de mi mamá, te espera todo el cielo, porque quieren ver todos sus actos glorificados en mi voluntad por una criatura de la estirpe de ellos. Te esperan las presentes y las futuras generaciones, para que les sea restituida la felicidad perdida. Ah, no, no. No terminarán las generaciones si no regresa el hombre a mí, a mi seno, bello, dominante, como salió de mis manos creadoras. No estoy contento con haberlo redimido. A una costa de esperar tendré paciencia todavía, pero debe regresar a mí, tal como lo hice, en virtud de mi voluntad. Con hacer su voluntad, descendió en el abismo y se transformó en feo. Con hacer mi voluntad subirá y adquirirá la nueva transformación en la naturaleza por mí creada, y entonces podré decir, todo lo he cumplido, el orden de toda la creación me ha regresado y me reposaré en él.